Hola, buenos días. Bueno, continuando con los trabajos asignados en el seminario 3 de Derecho Penal, modalidad tradicional. En esta oportunidad vamos a hablar del fallo RCE sobre recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el cual se dejó sin efecto la sentencia dictada por los tribunales inferiores y se ordenó el dictado de una nueva sentencia con los parámetros y las indicaciones dispuestas en este fallo en particular. Este fallo trata de la aplicación del instituto de la legítima defensa en casos de violencia de género, ¿sí? Esta mujer, la condenada, la imputada, que bueno, por cuestiones de preservar su identidad solo se menciona las iniciales tanto de ella como de la víctima, que era su pareja, su marido, y también de las personas que han prestado testimonio en la presente causa. La imputada, la condenada, fue sentenciada a 2 años de prisión en suspenso por el delito de lesiones graves impuesta a esta señora. Bien, en primer lugar, se ha dicho, en este fallo, trata en particular de un hecho de violencia doméstica, como lo ha calificado las convenciones internacionales. Después vamos a ver qué se entiende por violencia doméstica. Una señora, la imputada, que ya, según surge del fallo, ya venía teniendo serios problemas de violencia de género por parte de su marido, con quien, si bien se había disuelto el vínculo conyugal, estaban viviendo bajo el mismo techo, solo por cuestiones económicas y de sustento económico. Y un día, que es el hecho que se está investigando, este hombre llegó del trabajo, ella no lo saludó y ahí comienza la víctima a propinarle golpes a la acusada en todo su cuerpo, golpes y lesiones que fueron constatadas por los médicos legistas. Y bueno, la mujer, la acusada, previendo un desenlace fatídico, le dijo a las hijas del matrimonio que esperaran en la habitación de ellas, y ella, teniendo temor de que él la matara a golpes, eh, porque él la había arrastrado había arrastrado su cuerpo hasta la cocina. Entonces ella agarró lo que tenía más a mano, que era un cuchillo, y se lo asestó en el abdomen. Entonces, a partir de este hecho y la investigación policial y penal, se establece si en este caso se tenía que aplicar el Instituto de la Legítima Defensa o se tenía que investigar como cualquier otro hecho de estas características violentas. Evidentemente, los tribunales inferiores no fallaron a favor de la acusada. En ningún momento hacen aplicación el análisis de violencia de género, tampoco hacen análisis del contexto en el cual se encontraba la acusada, y fallaron en su contra. En primer lugar, por ciertos prejuicios evidentes que tenía el tribunal, descreyó en forma totalmente arbitraria de la versión de la acusada, y también omitió valorar cierta prueba que hacía a favor de la acusada. Eso es lo que se resalta en un primer momento del fallo. Se dice también, y hay que tener en cuenta,
al momento de juzgar con perspectiva de género, que la violencia de género no siempre deja marcas visibles, ¿sí? Marcas físicas visibles. En este caso sí, porque esta mujer había sido golpeada en diferentes partes de su cuerpo, aparte refirió dolor, pero las lesiones fueron constatadas por un médico legista. Pero el tribunal inferior lo que consideró era que era una pelea más de las muchas que había tenido esta pareja, ¿sí? Asimismo, le asignó a la acusada cierta conducta que ella tendría que haber manifestado, como por ejemplo, en vez de agarrar lo que tenía más a mano, que era un cuchillo, que tendría que haber actuado de otra forma. Por ejemplo, le exigía, se entiende, que le exigía que se hubiese ido de la casa. Si uno hace un análisis de la historicidad de esta pareja, hacía años que tenían una relación bastante conflictiva. Ella en una oportunidad lo había denunciado también por los golpes que había recibido, pero había desistido de esa denuncia por cuestiones económicas, ¿sí? Porque no tenía un sustento económico y por sentir culpa por lo que había hecho. Todas son características específicas de lo que una mujer vive en una situación de violencia de género, que también es lo que se le recrimina a los tribunales inferiores que fallaron en primera instancia de no haber cumplido con las normas de derecho internacional que imponen un deber positivo a los estados de proteger a las víctimas de violencia de género y no solo castigar estos actos violentos, sino también prevenirlos. Y en este caso, evidentemente, cuando la señora ha ido a desistir o a retractarse de la denuncia que había hecho en su momento, no fue, quizás, no tenemos conocimiento de eso, debidamente asesorada de cuáles eran sus alternativas, de qué podía realizar, qué medios se le podían disponer. Es decir, un abordaje mucho más victimológico, teniendo en cuenta estas particulares situaciones de estas mujeres que no son víctimas comunes, sino que tienen ciertas características que hay que atenderlas. Bien. Asimismo, bueno, como ya dije, el tribunal, los jueces de juicio, habían dicho que había habido una agresión recíproca y que era una agresión más de las que tenía la pareja, que las agresiones eran mutuas. Evidentemente, estos tribunales inferiores están llenos de perjuicios y no tienen en cuenta estas situaciones y contexto de violencia de género, y por eso, como ya había dicho, les había recomendado, o sea, le hubiese sugerido a la acusada como otra alternativa, en vez de asestarle una puñalada, el abandono del hogar. En cuanto a los testigos que hubo en la causa, prestaron testimonio la madre de la víctima, que obviamente declaró a favor de su hijo, dijo que en otra oportunidad ella lo había golpeado en la cabeza y que a raíz de eso él había sufrido un ataque epiléptico porque sufría de epilepsia y tuvo que ser internado, circunstancia que no fue acreditada en la causa. Otros testigos, incluso las hijas, dijeron que habían presenciado el maltrato que vivía la acusada, pero el tribunal le restó calidad a esos testimonios por no poder precisar la fecha de los hechos. También prestó testimonio otra mujer que había sido víctima de violencia de género y asimismo le restaron credibilidad. Se refirieron a ella como otra mujer que se dice golpeada. Vemos en este fallo
o en lo que dictaminaron los jueces de juicio, un nulo análisis del caso con perspectiva de género y lleno de prejuicios y de estereotipos que deben ser erradicados definitivamente de las sentencias que tienen como protagonistas a víctimas de violencia de género. Bien. Hacen mención a un fallo también de la Corte, que es el fallo Leiva, en el cual se menciona y hacen recepción de lo que establecen los tratados internacionales, que la legítima defensa en contextos de violencia de género debe ser interpretada de otra manera diferente, totalmente diferente, y con amplitud probatoria, ¿sí? Es decir, que no se puede restar valor a lo que los testigos dijeron, por ejemplo, por no ser precisos en la fecha, porque sí dijeron que habían sido testigos directos del maltrato que la acusada recibía por parte de la víctima. La defensa de la acusada sostuvo que ella había actuado en legítima defensa. Bien. Yo acá remarqué lo que yo les venía diciendo de que en estos casos no se debe analizar el hecho puntual tan solo, sino que debe haber un análisis de la historicidad del conflicto, como ya dije, en el estado en que se encontraba esta mujer con este hombre, y tener en cuenta también ahora no se dice círculo, sino la espiral de violencia que pasa, bueno, desde una etapa de el conflicto, reconciliación, enamoramiento, y después se vuelve a producir este mismo espiral. Entonces hay que tener en cuenta los antecedentes de esta mujer y la historicidad que había vivenciado con su marido, que surge tanto de los testimonios como lo que ella misma había dicho. Cuando pasa este hecho en particular, que ella lo apuñala en el estómago, no sabía a quién recurrir, ella fue a lo del hermano y directamente, que eso también tiene que ser considerado, fueron a la policía. Ella dijo que nunca antes me defendí porque le tenía miedo. Esta vez me defendí porque pensé que me iba a matar, porque me pegaba y me pegaba, ¿sí? Bueno, otra de las circunstancias por las cuales el tribunal restó credibilidad a los dichos de la acusada es porque había falta de concordancia entre la entidad de la golpiza que ella refirió y que fue corroborada y las lesiones corroboradas. Pero esto no es así, ¿sí? Porque las lesiones que ella recibió primero, antes de lesionarlo a su marido, a su expareja, fueron corroboradas. Bien, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, que es la 26.485, que se tiene que tener en cuenta en estos casos de violencia de género, y que habla de la relación desigual de poder entre hombre y mujer, habla de este caso en particular, que es un caso de violencia doméstica, que es la ejercida por un integrante del grupo familiar, originado en el parentesco por consanguinidad o afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos, esté o no vigente la relación y haya o no convivencia. Asimismo se establece lo que yo les venía diciendo, que es deber de los estados partes actuar con la debida diligencia, no solo para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, sino también para prevenirla. Es decir, no solo después del acto, sino también antes, ¿sí? La ley 26.485 también habla de la amplitud probatoria, como yo les estuve diciendo, y el Comité de Expertas en Mecanismos de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es otro de las convenciones internacionales que se deben tener en cuenta para juzgar con perspectiva de género, ha recomendado, en el marco de la alegación de legítima defensa en un contexto de violencia contra la mujer, la adopción de los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado para otro grupo de casos, en lo que aquí interesa entender que la declaración de la víctima es crucial,
y que la ausencia de evidencia médica no disminuye la veracidad de los hechos denunciados y tampoco la falta de señales físicas implica que no se ha producido la violencia. Eso obviamente se traslada en cada caso, porque acá la víctima de violencia de género es la acusada. Bueno, la víctima declaró, tampoco su declaración fue muy concluyente. El tribunal de juicio sostuvo que la comprensión y tranquilidad con que la víctima narró el suceso no convenció sobre su sinceridad, tampoco le creyeron a él. Bueno, también declaró la madre de la víctima, la hija mayor de ellos, que dijo que mi abuela abrió la puerta para llevarnos a la casa de ella y dijo que mi mamá había matado a mi papá y también que mi papá estaba en el hospital. Agregó que una vez mi papá había tirado a mi mamá al piso y la golpeaban las piernas con patadas y piñas y en la panza también. Esa sola vez lo vi a mi papá pegándole a mi mamá, pero nunca vi que mi mamá le pegara a mi papá. Había discusiones, pero tanta violencia no. No me acuerdo si antes de esto alguna vez mi papá estuvo internado en el hospital. Es decir, que este testimonio corrobora lo que dijeron otros testigos y lo que dijo la propia acusada. Bien. Esto en cuanto a lo que yo les había dicho de la fecha de los hechos. La falta de precisión relativa a las fechas no implica que los golpes no hayan existido y la condición de víctima de violencia tampoco per se mengua el valor del testimonio, por lo que ellos habían dicho al tribunal de que dice ser otra víctima de violencia de género con respecto a uno de los testimonios. Bien. Bueno, y después da otros detalles sobre el caso, sobre la intencionalidad de ella, que no era matar a su ex pareja, sino solo defenderse porque ella se sintió realmente en un estado de vulnerabilidad extrema y pensaba que la iba a matar a golpes. Y hay otro dato en el cual la acusada, si bien era diestra, lo hirió con la mano izquierda, lo cual también se valoró para descartar la figura del homicidio. Ello indicaría, en el contexto de la situación, perdón, una reacción frente a una agresión, que ella explicó al afirmar que fue lo que tenía a mano que agarré. Bueno, bien. Después, también fue determinante que quiso mantener a las niñas fuera de lo que iba a ocurrir, y esto fue entendido por el tribunal como cierta premeditación por parte de ella, y por eso dejar de lado el instituto de la legítima defensa. Y ella también dijo que solo me miraba la mano y veía el cuchillo con que lo había lastimado. No lo pensé. Y dice que un vecino, vio también luego del hecho su estado de nerviosismo. Y ahí los jueces entendieron que no se había configurado el elemento subjetivo de la causa de justificación que caracteriza los hechos comunes de legítima defensa. Ella reitera, esta vez me defendí porque pensé que me iba a matar, porque me pegaba y me pegaba. Bien. Bueno, también las recomendaciones de las convenciones internacionales que justamente recomiendan hacer un análisis contextual del hecho, ¿sí? La reacción de las víctimas de violencia de género no puede ser medida con los estándares utilizados por la legítima defensa en otro tipo de casos. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas. La persistencia de los estereotipos y la falta de aplicación de la perspectiva de género podría llevar a valorar de manera inadecuada el comportamiento. Y después lo que se hace es hacer todo un análisis del artículo 34, inciso sexto del Código Penal, donde se establecen los requisitos específicos de la legítima defensa y cómo eso lo tenemos que interpretar en casos de violencia de género. Bien. Para la legítima defensa común se exige que la agresión sea ilegítima, entendida como la amenaza de lesión o puesta en peligro de bienes protegidos, que está en curso o es inminente y es emprendida sin derecho.
Ahora bien, cuando esto lo aplicamos en un contexto de género, la violencia en sí es una agresión ilegítima. No nos tenemos que basar en un solo hecho. Por eso es tan importante la historicidad del conflicto. La inminencia debe ser considerada desde una perspectiva de género. No considerar hechos aislados, sino que esta violencia es continua, ¿sí? Porque se encuentran las víctimas en un permanente estado de agresión, o sea, ellos continuamente reciben esas agresiones. Es decir, que la violencia de género, en estos casos, para interpretar la legítima defensa, existe una continuidad de la violencia. Bien, el inciso B. La necesidad racional del medio empleado exige que se verifique una situación de necesidad de defensa y que el medio empleado sea racionalmente adecuado, necesario para impedir o repeler la agresión, y conlleva una cierta proporción entre la agresión y el medio empleado y entre el daño que se evita y causa. El principio de menor lesibilidad no obliga a usar medios de dudosa eficacia. Ahora, cuando esto se evalúa desde la perspectiva de género, no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión, ¿sí? Y esto ella lo explicó y lo justificó, ¿sí? De por qué había utilizado un cuchillo para defenderse. Por último, el punto C exige la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entiende que es suficiente la que resulta idónea para provocar la agresión, aunque se trata de un concepto relativo que debe referenciarse al caso concreto. Bueno, y ahora, bien, en este caso, la falta de saludo y posterior discusión no justifican, y nada justifica una golpiza, pero en este caso es muy evidente que no se justifica una golpiza. Y se dice que interpretar que cualquier comportamiento anterior a la agresión es una provocación constituye un estereotipo de género. Bien, entonces como hemos visto, en este caso se analiza un caso particular, un hecho en particular, donde los tribunales inferiores o los tribunales de juicio fallaron en contra de un criterio de perspectiva de género, llega a la Corte Suprema por arbitrariedad de la sentencia y se aplican estos criterios con perspectiva de género. La idea para quien haya elegido este tema es que no solo puedan comentar el fallo que yo les estoy explicando, sino también la posibilidad de, que a libre elección de ustedes, elegir otro fallo que hable sobre legítima defensa en contextos de violencia de género, que puede ser a favor, que sea un fallo que tenga perspectiva de género, o como en este caso de los tribunales inferiores, en los cuales se aplicó solo estereotipos de género y no se consideró ni siquiera lo establecido en las convenciones internacionales. Así que, eso es todo por parte de lo que significa este fallo. Y bueno, ya tienen mi correo electrónico para cualquier duda y estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.